Imagina por un momento que los gigantes de la antigüedad nunca desaparecieron, que el juicio del diluvio, aquella gran purificación enviada por Dios para limpiar la corrupción de la tierra, no eliminó a todos. Y aún peor, que su sangre, maldita, rebelde, antinatural, aún corre entre nosotros. Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. En el vídeo de hoy, descubrirás uno de los secretos más perturbadores que la historia bíblica ha ocultado durante siglos. ¿Sobrevivieron los Nefilim al diluvio? Porque, si eso es cierto, entonces todo cambia. La narrativa de un juicio perfecto se rompe. La línea entre lo divino y lo profano se desvanece. Y tú, sin saberlo, podrías estar viviendo dentro del legado de aquella rebelión. Hoy vamos a desenterrar fragmentos olvidados de la Biblia. Vamos a mirar con nuevos ojos lo que dice el Génesis, lo que susurra el libro de Enoc, y lo que revelaron las temblorosas palabras de los espías de Moisés al regresar de Canaán diciendo: vimos gigantes, hijos de Anac, y ante ellos parecíamos langostas. Eso ocurrió después del diluvio. Y no es una metáfora, es un testimonio. ¿Quiénes eran esos gigantes? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué casi nadie habla de ellos hoy en día? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a conectar los hilos de una historia silenciada. Una historia que comienza con ángeles que descendieron, que tomaron mujeres humanas, y que engendraron monstruos. Monstruos que tal vez las aguas no lograron borrar, pero que el tiempo solo consiguió esconder. Prepárate. Lo que fue escondido por milenios empezará a emerger ahora. Lo que ocurrió antes del diluvio no fue solo maldad humana. Fue algo más profundo, más grave, más cósmico. La Biblia dice, en Génesis 6, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y las tomaron para sí. De la unión de estos seres con mujeres humanas nacieron los Nepilim, gigantes, poderosos, violentos. Pero ¿quiénes eran esos hijos de Dios? El libro de Enoc nos llama a mirar hacia arriba. Los identifica como los vigilantes. Ángeles que debían observar la tierra, pero que se rebelaron, descendiendo para poseer lo que no les pertenecía. Liderados por Semjaza, estos seres sellaron un pacto de rebelión en el monte Hermón. Sabían que estaban transgrediendo. Y aún así, descendieron. El fruto de esa unión fue catastrófico. Los Nepilim no eran solo grandes en estatura. Eran perversos por naturaleza. Dominaban a los humanos. Corrompían a los animales. Destruían la creación. Y según el libro de Enoc, llegaron a devorar carne humana. Esto no era solo pecado. Era una ruptura total del orden divino. Por eso vino el diluvio. No solo como un acto de juicio, sino como una reinicialización. Dios decide limpiar la tierra. Y lo hace con un juicio global. Las aguas lo cubren todo. Y los vigilantes, los padres de los Nepilim, son encadenados y arrojados a prisiones eternas, esperando el día del juicio final. Es un acto de justicia, pero también de misterio. Porque la pregunta permanece, si el diluvio destruyó a todos los gigantes, ¿por qué, después de él, aún hay relatos de su existencia? ¿Acaso todos fueron realmente destruidos? ¿O algunos sobrevivieron de maneras que aún no comprendemos? La Biblia no lo dice directamente, pero da señales. En Génesis 6, 4, leemos, habían aquellos días gigantes en la tierra y también después. Esa frase, y también después, ha hecho que muchos estudiosos se pregunten, ¿cómo? Si el juicio fue total, ¿cómo reaparecieron los Nepilim? ¿Sería posible que algunos se hayan escondido? ¿O que la línea de sus genes haya sobrevivido a través de la esposa de uno de los hijos de Noé? ¿O incluso, que haya ocurrido una nueva rebelión? ¿Un segundo pacto, en las sombras?
Nada de esto está declarado con todas las letras. Pero está insinuado, entre líneas, haciendo eco. La verdad, tal vez, apenas comienza a ser revelada. Si este contenido te está haciendo reflexionar, dale like ahora. Eso nos muestra que estás caminando con nosotros en esta jornada, en busca de lo olvidado. Prepárate. Lo que viene ahora es uno de los pasajes más controvertidos de toda la Escritura. No se trata de una teoría, sino de un relato bíblico directo. En el libro de Números, capítulo 13, los espías enviados por Moisés a Canaán regresan aterrorizados. Ellos describen lo que encontraron con palabras impactantes. Allí habitan los hijos de Anac, gigantes, y ante ellos parecíamos langostas. Este testimonio no proviene de personas frágiles o fantasiosas. Eran líderes, guerreros, hombres de fe. Pero lo que vieron los paralizó. Y no fue por casualidad. Los hijos de Anac son descritos como descendientes de los gigantes. La palabra usada en hebreo es Nepilim. Sí, la misma de los días antes del diluvio. Pero ¿cómo es esto posible? El diluvio debería haber terminado con esa línea. Pero allí estaban, vivos, organizados, habitando ciudades, influyendo en reinos. Y no era solo un pueblo. El texto bíblico menciona otros: los refaítas, los semitas, los zuzitas, todos descritos como pueblos de estatura y fuerza inusuales. ¿Serían variaciones de la misma línea? ¿Ecos de los Nepilim originales? Algunos estudiosos afirman que la esposa de Cam, hijo de Noé, podría haber llevado rasgos genéticos de la línea corrompida. Otros creen que los propios Nepilim encontraron refugio durante el diluvio, en regiones que las aguas no cubrieron por completo. Hay quienes incluso hablan de una segunda caída, un nuevo grupo de vigilantes que, como los primeros, descendieron en rebelión después del diluvio. Ninguna de estas hipótesis puede confirmarse con exactitud. Pero todas apuntan en una misma dirección. Los gigantes no desaparecieron por completo. Estaban allí, y la Biblia los menciona varias veces después del juicio de las aguas. El rey Ag de Basán, por ejemplo, descrito como el último de los refaítas, dormía en una cama de hierro de más de 4 metros de largo. David enfrentó a Goliat, un guerrero gigante, y mató a sus 4 hermanos, todos considerados descendientes de los antiguos. La presencia de los Nepilim después del diluvio es como una sombra que se cierne sobre el texto sagrado. No es explícita, pero siempre está allí, en los márgenes, en los relatos de batalla, en los nombres de reyes poderosos, en los enemigos que desafiaban a Israel con fuerza sobrehumana. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. Si ellos sobrevivieron en el pasado, ¿pueden aún existir hoy? Tal vez no como gigantes visibles. Pero quizá su linaje se haya diluido, camuflado entre los pueblos. Quizá sus descendientes aprendieron a esconderse, a mezclarse, manipulando y dominando por medios más sutiles. ¿Y si los hijos de Anac no fueron solo guerreros, sino sacerdotes? ¿Gobernantes? ¿Consejeros desde las sombras? Si la línea de los Nepilim no fue borrada, entonces su legado también pudo haber continuado. Y si crees que eso es imposible, recuerda, la historia bíblica está llena de ciclos. Caída y redención. Rebelión y juicio. Olvido y recuerdo. La pregunta ahora ya no es si los gigantes existieron, sino si siguen actuando de otras formas. A continuación, exploraremos cómo esta posible línea oculta pudo haber atravesado los siglos, influenciando culturas, sistemas y hasta estructuras de poder. Pero antes, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Estamos revelando aquello que fue enterrado por siglos. Y juntos, estamos reconstruyendo lo que la religión intentó borrar. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque aún tenemos mucho por revelar. Si los Nepilim realmente sobrevivieron al diluvio, ya sea por línea genética,
por nueva rebelión angelical o por cualquier otro medio oculto, entonces debemos hacernos una pregunta aún más urgente. ¿Qué pasó con sus descendientes? ¿Es posible que esa línea corrompida no solo haya sobrevivido, sino prosperado? Ya no como gigantes de guerra, sino como linajes ocultos, hábiles en manipular, dominar e infiltrarse. Desde las civilizaciones más antiguas, encontramos vestigios de una sabiduría extraña, un tipo de conocimiento que no parece haber venido de una evolución natural de la humanidad. Culturas separadas por océanos levantaron pirámides con precisión matemática, observaban los cielos con tecnología astronómica avanzada y relataban la visita de dioses que enseñaban arquitectura, guerra, magia y manipulación de la fertilidad. Siempre los mismos patrones. Siempre el mismo argumento. Seres superiores que descienden, enseñan y luego son expulsados u ocultados. Egipcios, sumerios, mayas, incas, hindúes, todos hablaban de entidades venidas de las estrellas o de las montañas, que trajeron conocimiento divino, pero que exigían sacrificios. Muchos de estos seres eran retratados como híbridos, mitad hombre, mitad animal, o con características gigantescas, ojos flameantes, piel luminosa. ¿Y si todos estos registros fueran, en realidad, fragmentos de una misma realidad ancestral? ¿Y si esas civilizaciones hubieran sido tocadas, en diferentes tiempos, por descendientes de los Nepilim? La Biblia dice que hay poderes, principados, dominadores de este mundo tenebroso. Y estos no actúan como monstruos visibles. Actúan en las sombras, influenciando decisiones, moldeando culturas, dirigiendo reinos. ¿No sería esa la forma más eficaz de mantener un imperio espiritual oculto? Teólogos más osados sugieren que los Nepilim se convirtieron en linajes reales en ciertas culturas. Familias que, a lo largo de la historia, preservaron sus genes superiores mediante matrimonios arreglados, alianzas de sangre y rituales secretos. No para mantener la pureza divina, sino para conservar el legado de la rebelión. Es por eso que vemos símbolos antiguos repetidos en las estructuras de poder hasta hoy. El ojo que todo lo ve, las pirámides, los portales, los zigurats, señales que remontan a las civilizaciones que adoraban a los hijos de los dioses. Es por eso que el ocultismo, la astrología, el uso de números y geometría sagrada continúan siendo practicados por élites silenciosas. Es por eso que, cuanto más investigamos los bastidores del poder mundial, más nos encontramos con señales, rituales y referencias que apuntan a un origen inhumano. Y no se trata solo del pasado. La influencia no es solo cultural o simbólica. Es espiritual. Si los espíritus de los Nepilim, según el libro de Enoc, se convirtieron en entidades errantes, buscando cuerpos para habitar, entonces estamos hablando de una guerra que no terminó con el diluvio. Estamos hablando de un conflicto invisible que aún actúa, en los sistemas, en las ideas, en las estructuras. Y tú lo sientes, ¿verdad? Algo en el mundo parece fuera de lugar. Algo parece contaminado. La verdad es ridiculizada. Lo sagrado es banalizado. Y la rebelión contra Dios se presenta como sabiduría. ¿Es esto solo casualidad? ¿O es el reflejo de una presencia antigua que nunca se fue? Si crees que este tipo de contenido necesita llegar a más personas, comparte este vídeo con alguien que necesita despertar. Porque lo que vamos a revelar ahora no está en los sermones comunes, y puede cambiar completamente la forma de ver el mundo espiritual. Si los cuerpos de los Nepilim fueron destruidos por el diluvio, ¿qué pasó con sus espíritus? El libro de Enoc ofrece una respuesta inquietante. Los espíritus de los Nepilim no subieron a los cielos, ni fueron al lugar de los muertos, el Seol. Quedaron atrapados entre los mundos, sin morada, sin descanso, vagando. Se convirtieron en espíritus malignos. Entidades errantes que, incluso sin un cuerpo físico, aún tienen poder. Aún influyen. Aún perturban. Estos espíritus son descritos como sedientos de cuerpos, de expresión. Susurran, tientan, corrompen.
Y sus objetivos preferidos son los que tienen autoridad, influencia, voz. Ellos operan a través de sistemas, ideas, modas, pasiones. Y su acción es siempre la misma: alejar al hombre del Creador, repetir la rebelión original, borrar el reflejo de la imagen divina. ¿Y alguna vez sentiste como si el mundo estuviera siendo conducido por algo invisible? Como si fuerzas ocultas estuvieran empujando a la sociedad hacia la decadencia moral, la destrucción espiritual, el caos? Esto no es casualidad. La guerra espiritual que comenzó con los vigilantes y los Nepilim aún continúa. Y sus ecos están presentes en todo lo que vemos. En la normalización de lo profano, en la exaltación del ego, del placer, de la violencia, en el rechazo de la verdad y lo sagrado. Estos espíritus actúan como parásitos. Se alimentan del miedo, de la duda, de la confusión. Y el mundo moderno, con su negación de lo espiritual, se ha convertido en el terreno ideal para que operen sin resistencia. Hoy, los Nepilim tal vez no estén frente a nosotros en carne, pero sus espíritus habitan causas, ideologías, filosofías. Donde hay división, opresión, destrucción, hay un patrón. Y ese patrón es antiguo. Jesús lo sabía. Su ministerio no fue solo de sanidad, sino también de confrontación espiritual. Él expulsó demonios, liberó oprimidos y advirtió: estos espíritus salen, pero regresan. Él sabía que estos seres no se rendirían fácilmente, que continuarían intentando. Y continúan. ¿Recuerdas al gadareno poseído? Un hombre que vivía entre los sepulcros, gritando, hiriéndose a sí mismo, dominado por legiones de espíritus. Cuando Jesús llegó, los demonios temblaron. Rogaron ser lanzados en cerdos. Esto revela algo profundo: necesitan un huésped. Necesitan carne. Son errantes, pero quieren volver. Hoy, estos espíritus pueden estar operando en voces que niegan la existencia de Dios, en movimientos que distorsionan lo sagrado, en narrativas que glorifican la inversión del orden divino. No se presentan como monstruos. Vienen disfrazados de libertad, de sabiduría, de progreso. Y aquellos que no tienen discernimiento, acogen sus ideas como si fueran luz, cuando, en realidad, son tinieblas disfrazadas. La Biblia no nos deja sin respuesta. Los apóstoles advirtieron que la batalla no era contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Esto no es una metáfora. Es una advertencia. El enemigo no ha desaparecido. Solo ha cambiado de estrategia. Si antes actuaba con cuerpos imponentes, ahora actúa mediante ideologías, distracciones y deseos. ¿Y qué tiene que ver eso con los Nepilim? Todo. Porque si estos espíritus son los restos vivos de la antigua rebelión, entonces enfrentarlos exige más que una fe superficial. Exige discernimiento. Exige conocimiento. Y sobre todo, exige vigilancia. La mayor arma de los espíritus de los Nepilim es el silencio que los rodea. La ignorancia. El hecho de que casi nadie hable de ellos. Pero tú estás aquí. Estás escuchando. Estás despertando. Y una vez que los ojos se abren, no hay vuelta atrás. La historia de los Nepilim no es solo una curiosidad antigua. Es una herida abierta en la narrativa espiritual de la humanidad. Una herida que no ha sido completamente curada. Porque si los Nepilim sobrevivieron al diluvio, como sugieren las escrituras, entonces el conflicto que comenzó con la caída de los vigilantes aún no ha terminado. Solo ha asumido nuevas formas. Ya no están frente a nosotros como gigantes de carne y hueso. Pero quizás estén en las ideas que consumen a la generación actual. En los sistemas que promueven el caos. En las voces que enseñan la rebelión como libertad. En el vídeo anterior de este canal, Los hijos caídos de Dios, la revelación oculta del libro de Enoc, revelamos cómo los vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra, iniciaron una rebelión espiritual contra el Creador. Ellos fueron encadenados. Pero sus hijos, los Nepilim,
esparcieron un legado de destrucción. Este vídeo es la continuación de esa historia. Ahora ves el cuadro completo. Ahora entiendes que el diluvio no fue el fin. Fue solo el inicio de una nueva etapa de la guerra. Una guerra que se libró en las sombras, que se escondió en los textos ignorados, que se disfrazó de sabiduría, pero siempre llevó consigo la semilla de la caída. ¿Y tú? ¿Vas a callar ante esto? ¿Vas a fingir que no viste nada? ¿O vas a tomar posición? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que hay más. Sabes que lo que nos contaron no es todo. Y sabes que el llamado de Dios es para aquellos que tienen coraje. No estamos solos. Y no somos espectadores. Somos parte de una línea que vino para restaurar lo que fue corrompido. Somos imagen y semejanza de un Dios que no calla, sino que susurra su verdad a través de textos olvidados, revelaciones prohibidas y voces que se levantan. Si este mensaje te tocó, escribe en los comentarios: yo lucho por la verdad olvidada. Así sabremos que estás despierto, que comprendiste, que elegiste la verdad. Y si aún no viste el vídeo anterior, no dejes de verlo. Allí está el origen de este conflicto. Allí está el punto de partida para todo lo que se reveló aquí. Gracias por ver hasta el final. La verdad no es liviana, pero es necesaria. Porque solo la luz vence las tinieblas, con coraje, con fe y con revelación. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder las próximas revelaciones. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.